Ya ven que en las últimas semanas, los últimos días, los últimos meses, iba a decir políticos, pero bueno, ya políticos es ofensa suficiente. Sí, los políticos de la organización delictiva de la secta han estado jode y jode y jode que ellos son el constituyente permanente. Bueno, pues en la participación que tuvo el día de ayer Norma Piña, deja claro, como lo dejaron otros ministros, que esa figura del constituyente permanente no existe, que eso es falso, que es algo que se inventaron simplemente pues de manera falsa, de manera tramposa, para hacer creer a los adoctrinados que todos se creen que ellos, los que están en este momento en el Congreso, pueden hacer y deshacer. Es interesante la participación de Norma Piña porque, dicho esto al principio de su participación, si lo unimos con la frase final, escuchen la frase final del video, donde dice que si esto fuera verdad, entonces significaría más o menos como que la Constitución creó órganos que a su vez pueden dinamitar la propia Constitución, y eso sería así, literal lo dice, como dispararse al pie. Pero bueno, de nada sirvió todo esto. Las ponencias de los ministros fueron muy atinadas. Bueno, la de Lenia Batres, por cierto, hago un paréntesis. Lo que ustedes van a escuchar ahora, esos teclazos, quien está teclando, así es Lenia Batres. Sí, mientras los demás escuchaban atentos, ella estaba, yo creo, chateando o no sé qué. Por ahí le enfocó la cámara varias veces. Una falta de respeto de la ministra burra, porque pues eso es, imagínense de dónde la sacaron. El caso es que, cierro el paréntesis, el caso es que las ponencias de la ministra burra, la ministra palera o militante y la ministra pirata, pues lo que hicieron fue repetir, hagan de cuenta, una mañanera de López, el gusano, el que ya se largó, o de Lady Repsamen. Y las ponencias de los ministros fueron interesantes, se aprende escuchando a gente que sabe. No sirvió de nada porque al final con una carpeta de investigación doblaron a Pérez Dayán. Es la realidad, los adoctrinados tienen que empezar a reconocer lo que para ustedes adoctrinados, aunque suene así tan absurdo, tan poco ético, tan inmoral, el fin sí justifica los medios. Pero pues bueno, no nos extraña, la organización delictiva de la secta es así. Ya ven que a la organización delictiva de la secta no le vengan con que la ley es la ley. Escuchen lo que dice Norma Piña, ahí se quitan de la tatema de una vez los adoctrinados, que existe algo que se llama constituyente permanente, como presumía el Charro Fuchsia, ignorante completamente del derecho constitucional y despotricando estupideces que le fueron desbaratando una a una el día de ayer en la ponencia de todos estos ministros. Que de los órganos que intervinieron en el proceso de reformas constitucionales manifestaron en sus informes que la acción de inconstitucionalidad no procede en contra de reformas a la Constitución, así lo hicieron valer, porque el constituyente permanente es un poder soberano. Esta primera objeción no la comparto porque para mí no existe en nuestra Constitución previsto el constituyente permanente, y no existe porque ningún precepto se le llama de esa manera a los distintos órganos legislativos que intervienen en el proceso de reformas constitucionales. Por el contrario, este es un concepto meramente doctrinal y académico que surgió bajo la simple idea de poder distinguir al poder constituyente, que es aquel que creó y dio vida a la Constitución, de aquellos órganos que fueron creados por la propia Constitución y facultados para reformarla dentro de los límites. Este concepto, en lugar de ayudar a clarificar esta distinción, ha contribuido a confundirnos y sobre todo a generar esa falsa idea de que este mal llamado constituyente permanente es soberano y su competencia es total e ilimitada. A mi juicio, esto no es así, porque no existe en nuestro país ningún órgano que esté por encima de la Constitución. No importa si dicho órgano es el encargado de reformar la ley fundamental, ni tampoco si dicho órgano representa un relativamente amplio consenso popular, pues ningún consenso, por más amplio que sea, está facultado para pasar por encima de la Constitución y mucho menos para derogar los principios fundamentales que nos definen como una república representativa, democrática, laica y federal,
que se fundamenta en la división de poderes y sobre todo en la protección de los derechos humanos de todas las personas. ¿Qué sucede? Cuando hemos oído hablar del 135, se ha oído repetidamente, implica que para poder reformar la Constitución se requiere que el Congreso de la Unión, esta es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, acuerden las reformas y adiciones, y aquí yo creo que también tendría que analizar la figura de la sustitución, que creo que es lo que propiamente está pasando en esta reforma, y que además estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas. Hay quienes opinan que esta facultad de reformar la Constitución es ilimitada, mientras hay otros que consideran completamente lo contrario. Esto es, que dicha función se encuentra sujeta a los límites que la propia Constitución establece. Lo importante es aclarar como primer punto en que este debate nace precisamente porque nuestra Constitución no es lo suficientemente clara en cuanto a cuáles son los límites de la función reformadora. Si se trata únicamente de los límites formales establecidos en el artículo 135 constitucional, es decir, que estas reformas constitucionales solo pueden hacerlos los órganos competentes a través del procedimiento ahí precisado, o si también existen límites materiales al ejercicio de esas competencias de reforma, consistentes en el respeto a los principios fundamentales de nuestra democracia constitucional, entre otros los previstos en el artículo 1, 39, 40, 41 y 136 constitucionales. Yo sí creo que hasta los más férreos opositores a la existencia de límites a la labor reformadora de la Constitución reconocen que el proceso de reformas constitucionales debe sujetarse forzosamente, por lo menos, a los requisitos que establece el artículo 135 constitucional. Esto es, para que pueda existir una reforma en nuestra ley suprema, primero debe aprobarse por las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, y además deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Esta cuestión nos da pauta que el órgano reformador de la Constitución debe sujetarse forzosamente, por lo menos, a las reglas del 135, que implica también reconocer que este órgano reformador no es absoluto soberano, pues un órgano soberano, por definición, no está sujeto a ninguna regla, restricción o limitación jurídica precisamente por ser soberano. Esta disyuntiva, esta contradicción nos coloca en una posición muy clara. O decimos que el órgano reformador de la Constitución se encuentra sujeto a los límites que le marca la propia Constitución, como claramente lo establece el artículo 135, entre otros, o bien sostenemos que el órgano reformador de la Constitución es soberano y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de reglas, incluyendo aquella que establece el artículo 135, por lo que para realizar una reforma a la Constitución no se necesita que participen ambas cámaras, no se necesita una votación robusta, ni mucho menos la participación de los congresos estatales. Pero además de la simple lectura del 135 es posible desprender que la facultad de reformarla no corresponde a un poder u órgano distinto creado específicamente con el fin de reformar la ley fundamental. Por el contrario, el ejercicio de esta facultad es el resultado de una colaboración entre distintos órdenes de gobierno que en principio reflejan un amplio consenso político y social. Me refiero a la colaboración entre las cámaras y posteriormente a las legislaturas de los estados. Y visto de esta manera, estimo que nadie podría negar que tanto cada una de las cámaras del Congreso como todos y cada uno de los congresos, vistos de manera individual, están sometidos en el ejercicio de su función a la Constitución y por lo tanto están obligados a respetar y obedecer sus mandatos. Y si aceptamos que tanto el Congreso de la Unión como los diferentes congresos están sometidos a la Constitución como lo estamos todas las autoridades, porque el simple hecho de que realice una función de manera conjunta o colaborativa los autoriza para dejar de acatar la Constitución. Para mí es claro que esto resulta incompatible con un Estado constitucional y democrático,
pues nos obligaría a separar lo que para mí es inaceptable, que una constitución democrática como la nuestra permite que un conjunto de órganos creados por ella misma se sirvan de mecanismos democráticos para destruir a la propia democracia y a la Constitución que es su fundamento. En definitiva, que la Constitución prevé los mecanismos de su propia destrucción que avala el suicidio de la democracia.